religion of the cross would be cut down and broken. The Crusaders. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿cómo estás? Comenzamos en Estados Unidos. El impresionante huracán Harvey ha tomado fuerza en las últimas horas y subió a categoría 4 a medida que se acerca a la costa central de Texas. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, Florida, señaló que hay peligro extremo para la vida humana por la marejada ciclónica, intensas lluvias y vientos huracanados. Las autoridades han emitido una orden de evacuación obligatoria en 7 distritos, desde Corpus Christi hasta Galveston Island. Harvey tiene vientos de hasta 209 kilómetros por hora y podría convertirse en un huracán de mayor categoría. Se espera que el presidente Donald Trump viaje a Texas la próxima semana. A su salida de la Casa Blanca, antes de partir a Camp Davis, un periodista le preguntó al presidente si tenía algún mensaje para Texas y esta fue su respuesta. Buena suerte a todo el mundo. Tengan cuidado. Buena suerte a todo el mundo. También en Estados Unidos, Washington decretó nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, que incluyen el bloqueo del comercio de bonos de deuda del gobierno venezolano y de la petrolera estatal PDVSA. El decreto, firmado por Donald Trump, es el primero que afecta al país y no solo a funcionarios o exfuncionarios venezolanos. Tras su encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, condenó las sanciones financieras de Estados Unidos contra su país como la mayor agresión en 200 años. Arreaza aseguró que dichas medidas apuntarían a crear una crisis humanitaria, aunque para la comunidad internacional esta ya es innegable en Venezuela. La imposición de sanciones o la pretendida imposición de sanciones, como también las amenazas militares, corresponden a la política no civilizada. Nosotros estamos estudiando, esta orden ejecutiva acaba de ser emitida y todos nuestros especialistas están estudiándola para dar las respuestas y proteger a nuestro pueblo. No va Estados Unidos a provocar una crisis humanitaria en Venezuela. Las sanciones prohíben a cualquier persona o entidad sometida a las leyes de los Estados Unidos realizar operaciones financieras con la dirección de Venezuela o las empresas vinculadas con esta. También le prohíbe operaciones con nuevas emisiones de deuda y acciones del gobierno venezolano y de la petrolera estatal PDVSA. Para mitigar el impacto en la población venezolana, el Departamento del Tesoro emitirá licencias con un periodo de liquidación de 30 días para ciertas transacciones. A diferencia de otras ocasiones, el gobierno chavista ha pedido la intervención de la ONU para condenar las acciones. Pero la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas enfatizó que estos castigos envían un mensaje claro a Nicolás Maduro. Es un mensaje fuerte para el pueblo de Venezuela y un mensaje fuerte para Maduro. No vamos a tolerar la dictadura que están tratando de crear y que es una farsa. Sobre los rumores de que estas nuevas sanciones sean parte de una acción militar de parte del gobierno de Donald Trump, el asesor de seguridad de la Casa Blanca descartó tales especulaciones. No se anticipan acciones militares en el futuro cercano. El presidente Trump mira cómo podría evolucionar y en el futuro proporcionar una amplia gama de opciones. La nueva orden ejecutiva de Washington significa una llamada de atención al gobierno venezolano y un castigo por su rol para socavar la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ante las sanciones impuestas por Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro anunció una reunión urgente con los tenedores de bonos e inversionistas estadounidenses en el país para buscar una solución ante este nuevo escenario. Maduro responsabilizó al opositor Julio Borges de haber instigado a Washington a imponer estas medidas que ha calificado como una locura de Donald Trump. Que dicho sea de paso, ha sido pedida y promovida por la derecha venezolana. Tiene nombre y apellido. Julio Borges
es la cabeza de quienes han pedido y han ido a hacer lobby para que a Venezuela se le impongan decisiones que nos afectan, nos causan un gran daño financiero, económico y energético. Porque estas medidas le causan daño a Venezuela, le causan daño, forman parte de un golpe económico. Trump hoy ha dado un golpe financiero y económico contra el esfuerzo de recuperación de la economía venezolana que hacemos todos los venezolanos. Para dañar a Venezuela es una verdadera locura. Y lo vaticino desde ya, 25 de agosto. Con el favor de Dios, con el esfuerzo de nuestro pueblo, todo lo que están intentando hacer contra Venezuela fracasará. Y Venezuela saldrá fortalecida, cada vez más libre, cada vez más independiente en lo económico, en lo financiero, en lo político, en lo diplomático, en lo militar. Estamos ahora en enlace vía Skype con Jorge González Izquierdo, economista. ¿Cómo está, señor González Izquierdo? Bienvenido al programa, bienvenido a TV Perú Mundo. ¿Cómo está, Josefina? Un placer conversar con usted. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar acá con nosotros. Díganos, ¿qué impacto cree usted que va a tener sobre el régimen de Nicolás Maduro estas sanciones económicas anunciadas por Washington y qué impacto pueden tener en la ya severa crisis humanitaria que vive Venezuela? Bueno, las medidas que acaba de anunciar el gobierno del presidente Trump están enmarcadas, según ellos, dentro de, digamos, los acuerdos que se tomaron en la llamada reunión de Lima. Y están orientadas fundamentalmente, básicamente, a afectarle el financiamiento que puedan obtener el gobierno de Venezuela o su principal empresa pública, PDVSA, en el extranjero. Entonces, estas últimas medidas que ha tomado el gobierno del señor Trump es para estrangularle el financiamiento externo a Venezuela, que es vital, pero vital para la economía venezolana. Por ejemplo, le está prohibiendo que se hagan transacciones con bonos y acciones que puedan tener el gobierno de Venezuela o PDVSA, que es la principal entidad, empresa petrolera. También está prohibido transacciones con bonos que pudiera el sector público venezolano ya haber adquirido en el pasado y que quieran hacer transacciones de compra y venta ahora, también las ha prohibido. De tal manera que está orientado fundamentalmente a estrangularle el financiamiento externo al país de Venezuela. Y hasta ahora fundamentalmente habían tomado medidas contra personas del gobierno de Venezuela, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela. Acá ya le han dirigido la puntería a la economía venezolana. Entonces, esto sí va a afectar sustancialmente el comportamiento de la economía venezolana. Por eso es que el mismo gobierno del señor Trump ha dicho que su equivalente al Ministerio de Economía y Finanzas que ellos tienen, que es el Departamento del Tesoro, su equivalente, puede tomar medidas especiales para que en ciertos casos no se afecte, por ejemplo, el financiamiento de las importaciones que tanto necesita el pueblo venezolano, la ayuda humanitaria. Es decir, le ha dado al Departamento del Tesoro, que es el Ministerio de Economía y Finanzas de ellos, le ha dado la potestad de que puede estar dando una serie, digamos, de permisos especiales, de acuerdo a las circunstancias, para que no se llegue, digamos, a extremos que puedan afectar adversamente a la población, ¿no? Esa es la esencia de las medidas que ha tomado el gobierno del señor Trump hoy día, pero fundamentalmente está orientado a estrangular financieramente al gobierno venezolano. ¿Y esto porque no tendría cómo pagar la deuda y podría caer en default? Obviamente, pues porque todos los gobiernos hacen revolving, que se llama, es decir, adquieren nueva deuda para cancelar, en fin, y acá le está dando pues en el meollo del asunto, ¿no? Esto lo va a poner en aprietos al gobierno venezolano, más aprietos económicos de los que ya están experimentando. Pero hay que ver también acá cómo reaccionan otros países que apoyan al gobierno de Maduro. Hay que ver si estos comienzan a ofrecerle también
China, Rusia, financiamiento, ¿no? Claro que ya lo han hecho. Ahora, se han quedado cortos de ir al extremo de las sanciones, que podría ser dejar de comprar petróleo a Venezuela y dejar de vender también petróleo ligero a Venezuela. Eso sí hubiera sido un extremo. Se han cuidado muchísimo de no tocar eso. En este momento no están tocando eso, se han cuidado y expresamente en la norma que han sacado lo dicen, expresamente lo dicen. ¿Por qué? Porque no solamente, mucha gente se preguntará, ¿y por qué el gobierno no deja de comprarle petróleo a Venezuela? Y la razón fundamental es que internamente en Estados Unidos hay toda una estructura empresarial alrededor del petróleo venezolano que se importa. Porque el petróleo venezolano que se importa es un petróleo especial, es un petróleo duro. Duro, pesado. Entonces, toda la estructura empresarial que está alrededor de ese procesamiento de ese petróleo son capitales norteamericanos, pues sí pesan allá. Por eso es que el gobierno del señor Trump se cuida mucho de tomar medidas que digan, ya dejo de comprar petróleo a Venezuela, porque va a afectar poderosos intereses económicos empresariales dentro de Estados Unidos. Que de hecho ya han estado haciendo lobby para que no tome esta medida, porque no podría significar que aumente un poco la gasolina en Estados Unidos o que se pierdan trabajos en el Golfo de México. Ahora, ¿de qué manera la vida diaria de los venezolanos puede verse perjudicada aún más ya con estas sanciones, incluso si no afectan el tema humanitario como han puesto en esta excepción en las sanciones? Sí, mira, en 2015 la economía venezolana se contrajo, es decir, experimentó un crecimiento negativo de menos 6%. Y el 2016, otro año de crecimiento negativo, solo que no fue ya menos 6, fue menos 12%. Y en este año están enfilando hacia un crecimiento negativo también muy fuerte. Con estas medidas, obviamente que ese crecimiento va a ser menor todavía, o sea, va a ser, digamos, más negativo todavía de lo que se proyectaba antes de las medidas, y obviamente con un crecimiento más negativo, de todas maneras, pero de todas maneras afecta el bienestar de la sociedad venezolana. ¿Se puede comparar de alguna manera con la situación de hiperinflación que tuvimos y de recesión en el primer gobierno del expresidente Alan García? Bueno, en el primer gobierno del presidente Alan García tuvimos los dos grandes males que toda sociedad le corre: hiperinflación más hiperrecesión. Acá están en un plano similar. Ya el gobierno del señor Maduro ha prohibido que oficialmente se calcule la inflación, entonces las únicas cifras son privadas. La cifra que se ha soltado últimamente es una institución privada que dice que la inflación en este año va a ser 750%. Pero hay organismos internacionales como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que estuvieron proyectando una inflación de 1.700%. Pero esas son estimados, pues, digamos, no oficiales. Claro. Pero con 700 o 1.700, más la cifra que acabo de dar de recesión en el 2015, menos 6, 2016, menos 12, y ahora seguramente o están por ahí, lo van a superar, ya es un cuadro de inflación alta, mega inflación o hiperinflación, si le hacemos caso al estimado del FMI, con hiperrecesión, un caso bien similar al del Perú, con la postrimería del gobierno del señor Alan García. Así es, y ya conocemos los efectos dramáticos que tiene, sobre todo sobre los más pobres de nuestros países. Muchas gracias, doctor González Izquierdo, por estar con nosotros en TV Perú Mundo. No, gracias. Gracias. Bueno, ayer hablábamos de qué posibilidades tenía Estados Unidos de imponer alguna sanción contra Venezuela después de lo declarado por el vicepresidente Mike Pence. Tú decías que no había mucho más allá de estas sanciones individuales o irte al extremo de dejar de comprar petróleo. Ahora han encontrado una vía intermedia. Sí, han encontrado un término medio, efectivamente, que no han ido hasta el extremo, como tú decías, de no comprarle, digamos, petróleo. Pero bueno, son estas medidas financieras, ¿no?, que efectivamente afectan el crédito del Estado, ¿no?, que hasta el momento Venezuela se ha cuidado mucho de cumplir siempre, ¿no? Hasta el momento Venezuela ha sido un buen pagador, ¿no? Pero hace poco hizo una emisión de bonos que fue comprada por Goldman Sachs a un valor de... Goldman Sachs lo ha comprado
40% del valor total de la deuda. Es un negocio redondo, pero que por supuesto perjudica al Tesoro venezolano. Pues la desesperación por obtener fondos es tan grande que no les ha importado finalmente una operación digamos, mal hecha y desastrosa para las finanzas venezolanas a mediano plazo, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, es efectivamente una sanción fuerte. Habrá que ver efectivamente hasta qué punto esto va a tener efectos. Vamos a ver también, como tú decías, qué pasa con China. China ya le ha prestado mucho dinero y es un gran acreedor, ¿no? China, no sé si vamos a ver si le sigue prestando tanta plata. Rusia puede hacerlo, pero no tiene tanta disponibilidad tampoco, ¿no? Rusia tiene con las justas $1.000 millones de dólares metidos en Venezuela contra 65.000 millones de China. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Pero eventualmente puede acudir en algo en ayuda. Por lo pronto ya han firmado un convenio con el gobierno venezolano para venderle, quiero decir Rusia, ¿no? Trigo a los venezolanos, ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente, instaurada por el oficialismo en Venezuela, comenzará desde el próximo lunes la redacción de la nueva Carta Magna. La presidenta de este órgano, Delcy Rodríguez, afirmó que entre los objetivos que se fijarán en el nuevo texto están la paz, el perfeccionamiento del sistema económico y la democracia participativa. El Ministerio de Poder Popular confirmó que la nueva Constitución se someterá a referendo, tal como lo prometió el presidente Nicolás Maduro, criticado por no realizar una consulta popular previa para convocar a la constituyente. Estados Unidos, imágenes que nos llegan en vivo del huracán Harvey que está llegando a las costas de Texas en los Estados Unidos, que ha subido de categoría y se ha pedido la evacuación de la población. Se teme que pueda ser el peor huracán en la última década. Por unanimidad, la Asamblea Nacional del Ecuador respaldó la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para que el vicepresidente Jorge Glass sea sometido a un enjuiciamiento penal tras ser vinculado en la trama de corrupción de Odebrecht. El pedido contó con el apoyo de 128 legisladores, incluyendo los de la bancada oficialista Alianza País. Esto pese a que en la víspera Glass había expresado su confianza en que sus compañeros de militancia desestimarían el pedido del tribunal. En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la constructora brasileña había pagado sobornos en el Ecuador por un monto de $35,5 millones para la adjudicación de obras públicas entre los años 2007 y 2016. Bueno, ¿qué significa esta votación en términos de a quién está siguiendo la bancada de Alianza País? Bueno, es posible que, no sé si tenga que ver mucho con el hecho de que la bancada se ha puesto del lado de Correa o en todo caso, en este caso, del lado del presidente actual, ¿no? de Moreno. Más bien podría significar que no quieren aparecer como cómplices de la corrupción en todo caso y que, bueno, dejan que en todo caso sea el Poder Judicial que se encargue de investigar al vicepresidente, ¿no? Yo creo que más bien por ahí va la cosa. No creo que sea para nada un posicionamiento así tan unánime a favor de Moreno, ¿no? No, porque inicialmente había dicho Glass que sí, él estaba dispuesto a que le levantaran el fuero, Además, claro, así es. Vamos ahora con noticias sobre Guatemala. El Ministerio Público, dice la CNN, y ese es las siglas de la Comisión contra la Impunidad, ¿no? Que hay acá está. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, ¿no? Ambos, el Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, piden antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, presidente del país, por financiamiento electoral ilícito. Durante la campaña electoral del 2015, el mandatario guatemalteco era el secretario general del partido oficial FCN Nación. Y una noticia que se había dado ya unos días antes, el jefe de esta comisión ha sido posible blanco de Morales y hay reclamos porque regrese a esta comisión a presidirla, porque ha sido considerada la piedra en el zapato para muchos en el poder. Ha estado en Naciones Unidas también el presidente guatemalteco y se esperaba ver si en esa reunión le pedía o no al secretario general que retirara al jefe de esta Comisión contra la Impunidad de Naciones Unidas de las investigaciones que lleva a cabo en su país.
Y bueno, también otra mandataria en problemas judiciales. El juez exmandataria cita a Cristina Kirchner por corrupción 2 semanas después de las elecciones. La expresidenta tendrá que declarar por presunto blanqueo el 9 de noviembre. Una pausa y al volver. Barcelona se movilizará mañana por la paz. Además, yihadistas filipinos amenazan al Papa Francisco. Pasamos a otros temas. Más de una semana después del atentado en la Rambla, la prensa española ha difundido estas imágenes, que hasta ahora no se habían conocido, captadas por una cámara de seguridad en la que se puede ver cómo algunos transeúntes logran salvarse al esquivar la furgoneta que conducía a Younes Abu Yaqub en la Rambla, en Barcelona. En ese atropello masivo, el terrorista mató a 13 personas y dejó heridas a más de 100 de más de 30 nacionalidades. Barcelona se alista para la marcha por la paz convocada para mañana por la Generalitat bajo el tema No tengo miedo. La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, aseguró que el patrullaje se ha reforzado tras el atentado. Los aplausos resonaron en las columnas del Parlamento catalán tras el pronunciamiento oficial que condenó los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils de hace una semana. Posteriormente, los legisladores rindieron tributo a las víctimas a través de un minuto de silencio. El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, convocó a una marcha por la paz en la que participarán el rey Felipe VI y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para demostrar que Barcelona rechaza la violencia y da bienvenida a la diversidad. Barcelona, que siempre ha sido escenario desde hace décadas de grandes demostraciones de este mensaje de paz en nuestra casa, pero también paz en el mundo, mañana volverá a demostrar, tiene que demostrar que el civismo, la actitud de respeto en la diversidad es una parte indispensable de la receta para luchar contra quienes quieren acabar con nuestro modelo de vida que tantos esfuerzos y sacrificios nos ha costado. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró que la comuna ya reforzó la seguridad de la ciudad. Asimismo, indicó que el patrullaje se ha fortalecido en el paseo de las Ramblas. Evidentemente, después del ataque se ha reforzado la seguridad y se ha reforzado la presencia policial desde el mismo momento que se produjo el atentado. Ahora hay más coches policiales y furgonetas en las Ramblas. También se ha reforzado la presencia de agentes uniformados. Y se ha constituido un grupo técnico de profesionales de la seguridad donde participan todas las administraciones. Al término del Consejo de Ministros, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, informó que se reunirá este lunes 28 de agosto con el mandatario francés, Emmanuel Macron, así como con los líderes de Alemania e Italia, para impulsar una cooperación europea de lucha antiterrorista. A una semana de los atentados en Barcelona y Cambrils, el abrazo entre un clérigo musulmán y el padre de una de las víctimas simbolizó el perdón de una ciudad que reivindica su vocación por la apertura y la tolerancia. El perdón, representado en este emotivo abrazo, fue la respuesta ante las amenazas de los terroristas de Daesh tras el atentado en las Ramblas de Barcelona y Cambrils. Quiero abrazar a un musulmán, fue la voluntad de Javier Martínez, padre de familia que perdió a su pequeño hijo en el atropello masivo que dejó 15 muertos. El conmovedor encuentro fue celebrado en el ayuntamiento de Rubí, junto con el imán de la comunidad islámica local, Driss Salim. Centenares de personas asistieron al acto y entre aplausos saludaron el gesto. Querría que los aplausos que puedan oírse en este acto, además de hacia la familia que todos tenemos en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, también vayan dirigidos hacia ellas.
Como en este municipio, otros actos conmemorativos se llevaron a cabo en Cataluña. En la plaza de Mercadal, 300 personas, entre laicos y feligreses, gritaron a viva voz: "No tengo miedo". La escena se repitió en el ayuntamiento de Sant Feliu, con pancartas alusivas al rechazo a la xenofobia y al odio. Para mañana está programada entonces esta manifestación que se espera sea masiva en rechazo a la violencia terrorista y con el lema "No tengo miedo" o "No tinc por", que es en catalán, como va a ser encabezada esta manifestación, que va a tener varias autoridades unidas, entre autoridades españolas en general, y también va a comenzar, la primera fila va a tener presentes a los rescatistas y a la policía, ¿no? En un reconocimiento a la labor que hicieron ese día, ¿no? Sí, y esto que vimos ahora hace un rato es muy importante, ¿no? Porque para el Estado Islámico es importante, para ellos la estrategia es que finalmente la población, los europeos, culpen a la comunidad musulmana en su conjunto y por lo tanto generar una especie de, ahí sí, de choque de civilizaciones, ¿no? En cambio, con este tipo de gestos, donde los musulmanes aparecen condenando el terrorismo y además hay este abrazo y una muestra de que están juntos todos en esto, de alguna forma es ir en contra de esta estrategia del Estado Islámico, ¿no? Por eso es muy importante lo que ha pasado ahí, simbólicamente es muy importante. A través de un video, yihadistas del Estado Islámico amenazaron al Papa Francisco con llegar a Roma. En el video, que fue grabado en junio, se ve a los yihadistas destruyendo imágenes de santos en las iglesias. En el punto de mira del grupo extremista del Estado Islámico, según un video grabado en el mes de junio en Filipinas y que recién hoy fue divulgado a través de las redes sociales. Los yihadistas rompen las imágenes religiosas causando destrozos al interior de una catedral. Uno de los terroristas apunta con un fusil la foto del jerarca de la Iglesia Católica tras exclamar: "Estaremos en Roma". El diario El Tiempo de Italia aseguró que el yihadismo pidió a los lobos solitarios atacar ese país, convirtiéndose así en el próximo objetivo de los terroristas. En sus diversos mensajes a los fieles, su santidad ha hecho un llamado a la esperanza cristiana que lleva a creer con firmeza que la muerte y el odio no tienen la última palabra sobre la vida humana. No es la primera vez que el Papa Francisco es amenazado por grupos fundamentalistas islámicos. En el 2014, el ISIS también tuvo en la mira al jerarca de la Iglesia Católica por ser el portador de falsas verdades. Bueno, hablábamos hace un momento de esta manifestación de unidad que se va a dar contra el terrorismo en Barcelona mañana, pero ya hay una declaración del presidente de la Generalitat que ha dado al diario Financial Times, donde se vuelve a referir a el tema del referéndum. Dice que ya tiene lista la infraestructura para hacerla y que además, bueno, es el titular del Mundo, es: Puigdemont dinamita la unidad de la manifestación en Barcelona, y dice que el gobierno está aprovechando, está acusando al gobierno español de hacer política con la seguridad de los catalanes. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, va a continuar con su proceso de referéndum. Lamentablemente, bueno, la política sigue su curso, ¿no? El Estado Islámico no solo pierde la guerra por la vía militar, su propia gente también ha empezado a desertar, principalmente jóvenes que fueron reclutados con promesas de una vida mejor y luego encontraron una lucha fanática entre los islamistas. Tiene 25 años y se muestra arrepentido. Este joven turco ahora está bajo custodia kurda, pero su historia como terrorista empezó hace 2 años, cuando era estudiante universitario y conoció a un vendedor en un centro comercial de su país. Él me había visto, no tenía barba larga, tenía la barba normal. Me habló y le dije cuáles eran mis pasatiempos y de dónde era, si estudiaba o no. Entonces empezamos a hablar. Me reuní 2 veces con él, luego 3, luego 7. El trabajo principal del reclutador terrorista no fue venderle la guerra, sino toda la supuesta estabilidad que había en las áreas capturadas por el Estado Islámico en Siria. Me dio algunos videos de, por ejemplo, las fiestas del Ramadán, de cómo se celebraba ese mes y cómo era el comportamiento en el Ramadán. Eran buenos videos, los vi todos, todo estaba bien.
Poco a poco el turco se dejó convencer. La promesa fue que podía entrar a Siria y volver a Turquía en el momento que quisiera junto a su esposa. Así lo hicieron y en la organización yihadista intentaron hacerlos sentir especiales. Esta vez hubo un sentimiento de felicidad porque te sentías cercano a ellos. Bebíamos juntos, comíamos juntos. Te daba la sensación de que era una familia. Pero entre los jóvenes reclutas empezó el descontento al notar que la interpretación del Corán estaba fuera de contexto. Las amenazas empezaron y quienes se negaban a unirse a la lucha recibieron duros castigos de los yihadistas. La gente que quería dejar el grupo tenía que trepar sobre una roca en el desierto. En el día hacía mucho calor y luego les disparaban. Cuando notó la presencia de la coalición antiterrorista se dio cuenta de que ese no era su lugar. Y aunque pasó el entrenamiento, desde esa etapa ya pensaba en huir. En ese proceso lo detuvieron 2 veces. Recuerda que lo golpeaban todo el día y le preguntaban si era espía. La amenaza fue: un nuevo intento de huir será tu sentencia de muerte. Aprovechando los ataques contra ISIS por diversos bandos, el joven turco se escondió durante 7 meses en Raqqa y se rindió ante las fuerzas democráticas sirias. Hoy, su mayor deseo es abrazar a su familia, contarles todo y aconsejar a los jóvenes no entrar en ese lugar. Y lo que pasa también, la razón que muchos están abandonando esta militancia fanática del Estado Islámico es que el Estado Islámico ya no tiene los recursos que tenía antes para pagarles, porque eran remunerados. Sí, claro, eran remunerados y ya hace ya un tiempo que les han cortado a la mitad los sueldos. Y eso también ha generado la partida de varios, ¿no? Y el problema es ese, que regresan a Europa y tiene que haber una cantidad de policías para que los estén vigilando y un servicio de inteligencia para evitar que con lo aprendido los que siguen aún fanáticos cometan los atentados, ¿no? Sí, por eso que a veces la política es no hacer prisioneros, ¿no? El consejero superior del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se ha reunido con las principales autoridades de Israel y Palestina para continuar los esfuerzos de la administración republicana de alcanzar un acuerdo entre ambas naciones. Donald Trump está muy comprometido con la paz en el Medio Oriente, según ha dicho su consejero superior Jared Kushner durante su gira por esta región y su encuentro con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El presidente está muy comprometido en lograr una solución aquí que será capaz de traer prosperidad y paz a todas las personas en esta área. Apreciamos la disposición del primer ministro y su equipo de comprometerse de manera muy respetuosa en el modo de que el presidente le ha pedido que lo haga. Netanyahu ha resaltado esta visita como una señal de la gran alianza entre ambos países y los objetivos que persiguen para la estabilidad en la región. En Ramallah, Kushner fue recibido por Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. Apreciamos mucho los esfuerzos del presidente Trump, quien desde el principio anunció que concluirá un acuerdo histórico de paz en Oriente Medio y lo ha repetido muchas veces. Las circunstancias son difíciles, pero no hay nada imposible cuando se trata de buenos esfuerzos. De momento hay pocos avances en el fin del conflicto de décadas entre israelíes y palestinos, y parece que hay mucho por trabajar, ya que la última ronda de conversaciones entre ambas partes se derrumbó en 2014 durante la administración Obama. Bueno, y en medio de la tensión en Estados Unidos por el huracán Harvey, que está amenazando las costas de Texas, se da esta información de la agencia France Press y otros medios también, otros periódicos, páginas web lo han anunciado. Última hora, Donald Trump indulta al polémico ex alguacil anti-inmigrantes Joe Arpaio, Fuerte Casa Blanca, AFP. Bueno, ¿por qué este indulto a un ex sheriff alguacil genera el impacto que está generando titulares en la prensa estadounidense? Lo que pasa es que este sheriff, que ha sido 24 años sheriff, lo que él hacía tenía una política de detener a inmigrantes, a latinos, por el solo hecho de ser latinos, ¿no? O sea, en realidad era una detención simplemente por cuestiones raciales, por ser latinos, y bajo la sospecha de que eran ilegales. No había ninguna prueba, nada, era una simple intuición, sospecha, y los metía presos por ese motivo. La Corte Suprema fue juzgado por ese, fue a juicio y el tribunal le ordenó que dejara esas prácticas, porque eran prácticas que digamos, violaban los derechos humanos. Y él, sin embargo, se opuso. Y fue por desacato a la Corte que fue condenado a 6 meses de prisión. Y ya antes de que sucediera eso, ya el New York Times y otros diarios pedían que al presidente Trump que no lo perdonara. Bueno, no hizo caso y lo ha perdonado.
sí había anunciado en un meeting que tuvo en Phoenix, ¿no? Que no anunció el indulto, pero dio a entender que se iba a dar. Claro. Un ataque suicida con armas y explosivos reivindicado por el grupo Estado Islámico mató a por lo menos 20 personas en una mezquita chiita en Kabul. Más de 20 muertos y 40 heridos en un ataque contra una mezquita en Kabul, Afganistán. La mezquita Imam Zaman de la minoría chií está ubicada en una zona residencial del norte de la capital afgana. El atentado se ha producido durante las oraciones del viernes. Un terrorista suicida habría detonado una carga explosiva que llevaba adosada al cuerpo y varios hombres armados han entrado en el templo. Los fieles estaban esperando a que empezaran las oraciones, cuando entró un atacante suicida que mató a 2 guardias y disparó contra otro vigilante que había en la puerta. Después entró en la mezquita, dice este testigo presencial. En el asalto habría fallecido también el imán. Las fuerzas de seguridad han escuchado diversas explosiones dentro de la mezquita. Bueno, esta es una guerra que tiene ya 16 años, ¿no? Que se dio el ataque a Afganistán después del ataque a las Torres Gemelas. Y Estados Unidos trata nuevamente de reinventar sus estrategias y al final parece ser más de lo mismo con lo último que ha hecho Trump y vemos que siguen notándose estos atentados. Sí, en realidad no hay nada novedoso en lo de Donald Trump y no hay perspectivas de que esto vaya realmente a terminar, ¿no? Porque al revés, los talibanes han aumentado en número en los últimos años. Y lo único que pueden pretender, según varios especialistas de Estados Unidos, es contener a los talibanes para que no conquisten grandes ciudades, ¿no? Y dejarlos ahí, pero de ahí a derrotarlos totalmente, según varios especialistas, no hay forma. Una pausa y al volver. Aumenta la cifra de periodistas asesinados en México. Además, 5 años de cárcel para el heredero de Samsung. Desde el año 2000, 120 periodistas han sido asesinados en México, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Para la organización Reporteros Sin Fronteras, este país está en categoría roja, es decir, en una situación muy difícil para todos aquellos que cumplen con la labor de informar. Esta semana otro periodista fue asesinado y esta es su historia. Hilda Martínez llora a su esposo muerto. México, al 9º periodista asesinado en el 2017, Cándido Ríos, o 10º si se cuenta la desaparición del michoacano Salvador Adame. Él como reportero, que él creía que podía volar muy alto, dando opinión sobre otras personas con poderes más altos. Me da tristeza que a mi hermanito le hayan quebrantado sus alas, porque él no le hacía daño a la comunidad. Las grises fotografías del rostro de Ríos han cubierto los escalones de la Secretaría de la Gobernación de la Ciudad de México. Colegas de la víctima se encargaron de colocar sus imágenes junto a un cartel que recrimina a las autoridades por la escasa protección de la entidad. Indignación, injusticia, ¿no? Porque finalmente no se puede realizar en México un trabajo periodístico, porque si no eres asesinado, entonces pues en México no hay libertad de expresión y por lo tanto no puede haber democracia como lo dice el gobierno, y nos preocupa mucho más este caso. Ríos fue atacado a tiros al sur del estado Veracruz el martes. Sus acompañantes, el ex inspector de la policía Víctor Acrecio y su escolta, también murieron. El periodista era corresponsal del diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan. Para el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, el asesinato de Ríos no está vinculado a su actividad periodística y el objetivo presuntamente no era él sino su acompañante. Su viuda solo quiere conocer la verdad. Pido que se haga justicia, que investiguen bien, que si fue personal o qué. O como Gaspar Gómez Jiménez siempre lo amenazaba de muerte, pues no estoy bien segura, yo estoy. Y también quiero seguridad para mí, no me vayan a hacer lo mismo. Casi como ocurrió con sus colegas de Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Baja California, Tlaxcala, Michoacán y Veracruz, Cándido Ríos informaba siempre sobre casos de corrupción y crimen organizado.
El gobierno de Colombia ha creado una comisión para verificar el listado de los bienes de las FARC. Los exguerrilleros aseguran que la denuncia hecha por la Procuraduría o Fiscalía General respecto a que las FARC habrían infravalorado sus bienes tiene un matiz político. Enseres de cocina y limpieza, así como material quirúrgico, son algunos de los elementos que forman parte del polémico inventario de bienes activos que tendrían las FARC, que según la Fiscalía General apenas podría cubrir a las víctimas del conflicto armado de más de 50 años. Tiene que haber claridad y ustedes saben que lo que están de por medio son 8 millones de víctimas que están esperando una reparación con base en esos bienes que se están entregando. Las dudas han impulsado al gobierno a crear una comisión para verificar la disposición de los recursos y bienes de la exguerrilla bajo la consigna de sancionar a las FARC ante un supuesto ocultamiento de los mismos. Conforme el listado que entregaron las FARC a la misión de las Naciones Unidas y que esta misión se lo entregó al gobierno. Este decreto precisa que el único destino será la reparación de las víctimas. Asimismo, este decreto que se acaba de expedir está señalando de manera clara que los bienes que no hayan sido inventariados y que llegaren a descubrirse implicarán obligatoriamente una sanción y una remisión a la justicia ordinaria de las integrantes de las FARC. Sin embargo, para las FARC, esta denuncia dada a conocer por el procurador tendría intenciones políticas. Creemos que se está poniendo aquí como una cortina de humo para ocultar las realidades que hoy están palpitando en el país. Además, miente el fiscal, y ustedes saben que esto que estoy diciendo ya como ciudadano me puede generar problemas y decir eso frente al fiscal. Cuestionó que se haya omitido las más de 20.000 reses que aparecen inventariadas, los bienes inmuebles, medios de transporte, caletas y dinero en efectivo, que juntos ascenderían a más de 900.000 millones de pesos colombianos. Pastor Alepe insistió en que las FARC no tienen propiedades en el exterior por haber sido una guerrilla formada en la clandestinidad. Nos están llevando a cabo los pasos necesarios para el cumplimiento del proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Uno de ellos era que las FARC transparentara o dijera cuáles eran sus bienes para que estos fueran usados en la reparación de las víctimas. Pero claro, la Fiscalía no le cree a las FARC y dice, no puedo creer que ustedes no tengan bienes en el extranjero, no lo están declarando, ¿no? Claro, pues también, bueno, hay unas cifras que circulan. Entiendo que el monto este que han dado en pesos viene a ser unos 300 millones de dólares, lo cual en realidad no es poca cosa, ¿no? Pero hay cifras impresionantes, ¿no? Estaba leyendo 243.000 hectáreas de tierra, o sea, es muchísima, es mucho, ¿no? Bueno, ya se ha mencionado efectivamente, se ha mencionado 20.000 cabezas de ganado, 600 caballos, cosas por el estilo. Claro, es un tema finalmente de una evaluación. Una de las cosas que la Fiscalía le reprocha a la FARC es no haber dado datos registrales de las haciendas, de las tierras que tienen. Lo registran. Claro, obviamente. Dicen, pero ¿qué vamos a registrar si seríamos ilegales? ¿No? O sea, no tiene sentido, ¿no? En eso tienes razón, por lo menos, ¿no? Tras la intervención hace unos días de un buque chino por la extracción ilegal de 300 toneladas de especies marinas del Parque Nacional de las Islas Galápagos, las autoridades ecuatorianas instalaron el tribunal que procesará a 20 ciudadanos chinos acusados de cometer crímenes ambientales. El Parque Nacional solicitará una reparación integral por los daños ocasionados, así como la pena de 3 años de cárcel para los involucrados, conforme a la legislación nacional. Este viernes, un grupo de ambientalistas protestó contra la embajada china en Quito en rechazo a la invasión de zonas protegidas. Galápagos, de empresarios chinos. Porque tiene que ver con una sobreexplotación por parte de los chinos en general a nivel mundial, ¿no? Y está generando problemas porque, ¿cuál es el problema? Normalmente los países lo que tienen es, hasta la milla 200 hay una zona económica exclusiva, que cada país tiene la exclusividad para la explotación de los recursos, pero después no hay, digamos, no hay una legislación internacional. Y entonces, a partir de ahí, lo que han hecho estos barcos chinos, como 200 barcos más o menos, se han instalado prácticamente al borde
¿no?, para pescar pota y una serie de otros productos, y en algunos casos también han infringido y se han metido a la zona económica exclusiva ecuatoriana, que es el caso de este barco, ¿no?, que está dando lugar al proceso. Pero el problema está que cuando se ponen al borde, de todas maneras lo que hacen es depredar toda esa zona y perjudican también, por supuesto, los recursos que normalmente irían a la zona económica exclusiva. Y eso es un problema que atañe no solamente al Ecuador, sino a otros países, a Chile, puede también incluso perjudicar al Perú. No sé cuál es la situación actual con el Perú, pero en varios países está pasando lo mismo en África, con Argentina, con Chile, y eso es realmente preocupante, ¿no? El semanario inglés The Economist, que hemos citado acá varias veces, destaca la iniciativa de este canal, TV Perú, por impulsar el uso de las lenguas indígenas a través de los noticieros en quechua, nucanchic y en aymara, Hiwasanaca. La revista resalta también la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, señalando que busca la inclusión social y económica con miras al bicentenario del país. The Economist. El heredero de Samsung fue condenado este viernes a 5 años de prisión, declarado culpable por soborno, malversación de fondos, fuga de capitales y perjurio en medio de un caso de corrupción que provocó la destitución de la presidenta surcoreana. 5 años de prisión para el heredero de Samsung. El líder de facto del conglomerado surcoreano ha sido condenado en el marco del caso Rasputina por corrupción, malversación de fondos, ocultación de activos en el extranjero y perjurio. La justicia considera probado que Lee Jae-yong realizó donaciones millonarias a cambio de favores políticos del gobierno. Los sobornos fueron entregados a la conocida como Rasputina, una confidente de la entonces presidenta surcoreana Park Geun-hye, lo que provocó su caída. Los abogados de Lee han anunciado que recurrirán la sentencia. Unos 800 policías antidisturbios habían sido desplegados en los alrededores del Tribunal de Seúl para evitar eventuales enfrentamientos entre partidarios y detractores del heredero de Samsung. El juicio ha levantado una gran expectación en Corea del Sur, donde se refieren a él como el juicio del siglo por las repercusiones que pueda tener en la imagen del primer fabricante mundial de teléfonos inteligentes. Pese a los escándalos, la firma batió récords de ganancias en el primer trimestre del año. La condena por violación a un gurú en la India dio paso a disturbios que han provocado al menos 30 muertos en diferentes puntos de ese país. El líder de la secta denominada Lugar de la Vida Real asegura tener un séquito de 50 millones de seguidores. La violencia se apoderó de la localidad india de Panchkula, luego que enardecidos simpatizantes del gurú Gurmeet Ram Rahim rechazaran la condena dictada contra su líder por el delito de violación sexual, en un proceso iniciado tras su detención en 2002. Más de 30 personas, en su mayoría seguidores del polémico clérigo, murieron a consecuencia de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, tras la declaración de estado de sitio en la zona. Varios vehículos fueron incendiados por los manifestantes. Un gran contingente policial, así como la armada del país, se desplegó hasta este punto para restablecer el orden. Gurmeet Ram Rahim lidera la secta Lugar de la Verdad Real, que asegura contar con más de 50 millones de miembros. La denuncia contra el controvertido gurú empezó hace 15 años, cuando 2 seguidoras lo acusaron de violación. El proceso se abrió en el 2008. Asimismo, se le acusa de haber ordenado la castración de 400 hombres con el fin de que alcancen a Dios. Y antes de ir al corte, una nota que llega desde Bruselas. Esto está informa el diario El País. Abatido un hombre tras intentar apuñalar a militares en el centro de Bruselas. El atacante falleció poco después de ser hospitalizado en estado crítico. Hay al menos un militar herido leve y se está investigando, según las autoridades belgas, como un atentado terrorista. Al regresar de la pausa, los gastos del presidente de Francia en maquillaje. La imagen pública del presidente francés Emmanuel Macron, que ya presentaba una baja en su popularidad, podría ser afectada aún más
Por una acusación de frivolidad, supuesta frivolidad al interior del Palacio de Elíseo. La revista Le Point informó que el gobierno destina 26.000 euros para el maquillaje del jefe de Estado al año. Según el desglose, la factura 8.000 euros es el sueldo de la maquilladora, el mismo que ganaba el personal del expresidente Nicolás Sarkozy, quien también recibió críticas por este caso. El monto restante representa los gastos de vestuario e imagen. Conocida la denuncia, la administración respondió que ha iniciado una reducción en el gasto correspondiente. Sí, bueno, ha sido una cifra que realmente ha causado sorpresa e indignación, ¿no? Ya Hollande también se había habido un escándalo porque... El peluquero, por ¿no? el peluquero, efectivamente. Sí. Pero de todo es que Macron ha reducido drásticamente el presupuesto de una serie de organismos públicos y ahora resulta que en su maquillaje gasta todo ese dinero, ¿no? Bueno, además, qué curioso, un presidente que se maquilla. Bueno, que quiere aparecer en buena forma, ¿no? Pues podría entenderse que necesita maquillaje para apariciones públicas en televisión, Bueno, porque cuente claro, con una maquilladora permanente. Además, parece que contratan a maquilladoras y les pagan lo que correspondería a un día de trabajo en la televisión francesa, ¿no? Entonces, claro, aparecen estas cifras que son realmente chocantes, ¿no? Sí, exacto. Acá, esta es una imagen que hemos encontrado, no sabemos si corresponde, no la hemos encontrado en Twitter, de la condecoración, que tú sí tienes la información que fue hoy día. Hoy día fue, sí, en Palacio de Gobierno al embajador Fabrice Moriès. Así es, hablé con uno de los que asistió y me dijo efectivamente que tuvo lugar. Ahora, lo normal es que, lo que pasa es que todos los embajadores, al terminar, extranjeros que terminan su mandato, son condecorados, reciben la Orden del Sol. Esa es una tradición, ¿no? Hay muy pocos casos en que no se haya, y si no se haya es por algún tipo de incidente diplomático. En el caso de, pero se da en Torre Tagle, no se da en Palacio de Gobierno y la hace el canciller. Lo que pasa es que con este incidente, por todos conocidos, el canciller no quiere saber nada con el embajador. Es conocido, pero no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó, pero lo que sí sabemos es que él ordenó a todos los diplomáticos peruanos que no fueran a la famosa recepción del 14 de julio. Entonces, claro, entonces el canciller Luna simplemente no iba a darle la condecoración jamás al embajador. Entonces, por eso que se le ha dado el presidente, que es una cosa excepcional. Me cuentan que estuvo el embajador Luna y claro, no le quedó otra que saludar, pero fue un saludo así con las justas, un poco con la punta de los dedos al embajador. Estaba buscando más imágenes en la cuenta de oficial, pero no encontramos las imágenes. Es de un tuitero que la ha colgado, pero bueno, tenemos la comprobación de esta persona que te ha contado que ha estado ahí y se ha dado esta condecoración. Bueno, en buena hora para las relaciones entre Francia y el Perú, entre la embajada francesa y el nuevo embajador va a llegar, ya está, según me cuentan, está llegando no este fin de semana, sino el próximo, ya estaría la subsiguiente semana. Bueno, hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta el lunes. Buen fin de semana.